El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Ayer les prometí que la reflexión del día de hoy iba a ahondar un poco más en este tema, Romanos capítulo 13. Estamos hablando acerca del tema del creyente y el gobierno, el reconocimiento a la autoridad. Por lo tanto, quien se opone o se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y por ende será castigado. Las autoridades, capítulo 13, versículo 3, no están para que los que hacen el bien tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres temer, no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán, porque el gobierno es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Ayer les estaba explicando el ejemplo de Daniel. Quedamos en el punto de que Daniel siguió abriendo al día siguiente del decreto, abrió su puerta y sus ventanas y siguió arrodillado orando 3 veces al día. Lo que dio inmediatamente para que sus enemigos tomaran la prueba reina y se la llevaran. Si en su momento hubiese habido un celular, hubiese habido una cámara fotográfica o de video, seguro que le hubiesen hecho el video para llevar y mostrárselo a su majestad, el rey. Pero con el comentario y el testimonio de ellos era suficiente, así que fueron donde el rey y lo dijeron. Pero el rey sentía un aprecio profundo por Daniel. Era uno de sus mejores hombres. Un hombre de confianza, un hombre del cual no tenía absolutamente ninguna queja, un hombre con el que el emperador, el rey, estaba completamente satisfecho por el rendimiento, por la conducta, por el carácter, por sus obras. Así que entró en una lucha muy grande y seguramente que en ese momento el rey pudo entender que era una trampa en la que le habían hecho firmar estos otros hombres. Y luchó todo el día para ver cómo podía librar a Daniel para no tirarlo en el foso de los leones. Pero estos hombres lo presionaron porque este tipo de ley no puede ser derogada, oh majestad. Y ese hombre ha quebrantado, invocando a sus dioses particulares en lugar de invocar tu nombre. Y está en una confusión muy grande. Sin embargo, se tiene que aplicar el decreto y en ese momento a Daniel lo llevan y lo lanzan al foso de los leones, pero esa fue la peor noche del rey porque no pudo dormir seguramente. Estaba muy preocupado, así que temprano en la mañana corrió hacia el foso y preguntó a Daniel si el Dios de él lo había librado. Y Daniel le dio la buena noticia diciéndole que sí, que el ángel del Señor había cerrado la boca de los leones. Como consecuencia de ese pasaje nos damos cuenta que entonces es liberado Daniel y los que son tirados allá fueron los que hicieron firmar el decreto tramposo. Amigos, esa palabra nos da fuerza a nosotros para entender que aunque las autoridades que están puestas y las reconocemos como de parte de Dios, legislan en contra de Dios, legislan en contra de la palabra de Dios y legislan en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Dios debe responder y debe actuar como dijeron Pedro y Juan cuando los citaron en el concilio y les prohibieron hablar de la palabra de Dios. Les prohibieron y les daban la vida por botín. Los dejaban libres con tal de que no volvieran a mencionar el nombre de Jesús y no volvieran a hablar y a decir que Jesús había resucitado y que Jesús estaba haciendo milagros y que el poder transformador de Jesús estaba transformando multitudes. Pero ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordemos esto, señores. Todos los seres humanos, aunque estén en autoridad, están bajo autoridad. Todos los seres humanos, repito la frase, todos los seres humanos, todos los gobernantes, todas las máximas autoridades humanas están bajo la autoridad de Dios. Si no la reconocen es problema de ellos, pero nosotros debemos reconocer primeramente la autoridad de Dios establecida en su palabra. Y cuando la autoridad de Dios establecida en su palabra es contrariada por la autoridad humana que va en contra de Dios y de su palabra, tenemos que pararnos firme. Ahora ya lo advierte la palabra, obviamente. Dice que las autoridades no están
están es para castigar a los que hagan el mal. Y si la actitud de nosotros entonces es juzgada por ellos como mala, obviamente que vendrá el castigo. El rey no pudo perdonarle el castigo a Daniel, pero el Señor sí lo libró. Entonces, finalmente, si caemos en manos de las autoridades humanas, la mano poderosa de Dios será la que está con nosotros. Pero quiero avanzar ahora, porque quiero que lo llevemos exactamente hasta el versículo 7, porque es importante obedecer a las autoridades no solo por miedo al castigo, sino porque es lo correcto, es respetarlas. Esa es nuestra naturaleza, nuestra fe. Estamos llamados, nosotros no estamos llamados a ser personas que nos levantamos, personas que levantamos movimientos, personas que estamos puestos para agredir, para ser un peligro en la sociedad. No. Nosotros estamos puestos para someternos, para hacer equipo de trabajo, para ver que todo aquello que progrese, que sea por el bien del país, de nuestra comunidad, de nuestras ciudades, de nuestros vecindarios, tenemos que apoyar absolutamente todo eso. Nosotros nos levantaremos cuando hayan cosas que sean contrarias contra la vida, contra la persona, contra la integridad de las personas. Levantaremos nuestra voz contra todo aquello que tenga que ver con derechos humanos, que se estén violando derechos humanos y tantas otras cosas, que no nos permitan a nosotros la libertad para explicar la palabra. Pero tenemos que entender nosotros que el cuerpo de Cristo está extendido a lo largo del mundo y que a lo largo del mundo las naciones tienen sus propios gobiernos. Y entonces quienes están en esos lugares tienen que entender perfectamente. Esa es la razón por la cual los mensajeros de esperanza y los ministros del reino de Dios tenemos que ser personas entendidas en lo que tiene que ver con los gobiernos y con las leyes de las naciones donde estamos. No son las mismas leyes en todos los lugares del mundo, no proceden de la misma manera. Y nosotros tenemos que someternos. Si se nos dice que tenemos que legalizarnos, por ejemplo, un pastor va a abrir una obra en un determinado lugar, ha recibido de Dios una visión para hacer una obra, pero él quiere tomar ahora un territorio para establecer ahí un templo, pues tiene que darse cuenta de lo que existe ahora en lugares que ya los países, las naciones, los municipios y los lugares han establecido un plan de ordenamiento territorial. Y entonces en esos lugares no se permite construcción de templos, porque son lugares residenciales o porque son lugares comerciales o porque son lugares que están puestos para otros menesteres y para otros oficios. Entonces lo correcto de todo esto es ir a los lugares que existen, las alcaldías, existen los lugares para que indiquen cuáles serían los lugares específicos donde se podrían comprar territorios, construir templos, porque entre otras cosas el impacto de la comunidad que asiste a un templo, los oficios religiosos que se hacen allí, los servicios, los cultos, las vigilias, los conciertos y todo lo demás, estorba a veces la convivencia cuando están en sectores que son residenciales. Y tenemos que entender todo esto. A veces hay pastores que no entienden esto y se molestan y consideran persecución aquello porque le tienen una forma de medición del sonido, de sus equipos de sonido, las horas en que puede utilizarlo y todo lo demás. Tenemos que ser consecuentes. Es que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, pero dice, hágase todo decentemente y con orden. Por eso es importante entender todas estas cosas. Y a mí me fascina ver la Biblia, porque la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un manual de vida. Por eso sigue diciendo, paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tenga que respetar y denle honor al que tengan que dar honor. Nosotros tenemos que ser ciudadanos ejemplares. Nosotros tenemos que ver las cosas correctamente. Nosotros no somos la distorsión del mensaje del reino de Dios. Nosotros somos la luz que alumbramos el camino con la palabra de Dios. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias por esta palabra, por esta reflexión, que espero que haya quedado claro para muchas personas y les ayude a cambiar su actitud, su conducta, su forma de vida. Y muchos cristianos y muchos creyentes alrededor del mundo que quieren vivir de acuerdo a su pensamiento, que puedan ajustar su mente a la palabra tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.